Les saludo en el amor del Señor. Soy la hermana Jacqueline de la Iglesia Pentecostal Nazaret de Linares. Les saludo a nuestras amadas pastoras, presidenta de Dorcam, Miriam Morales, y a toda la directiva de nuestra misión, a todas nuestras pastoras, hermanas conectadas en esta hora, a nuestra amada pastora Beatriz de nuestra Iglesia de Linares. Buenos hermanos, doy gracias al Señor por el privilegio de darme la oportunidad de hablar de la palabra del Señor en este día. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a leer un trocito de la palabra del Señor que queda en Hechos 28, del 1 al 3. Y dice el encabezamiento: Pablo en la isla de Malta. Dice el 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. El 3 dice lo siguiente: Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Bueno, hermanos, vamos a hablar un trocito de la palabra de Dios en esta hora. Esto se trata que Pablo iba predicando de provincia en provincia, anunciando la palabra de Dios que Dios le inculcaba en su vida para llevar alma al arrepentimiento. Pero en este transcurso, en una de las provincias, una joven tenía un espíritu de adivina. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que todo el tiempo que veía a Pablo decía: este es el Hijo de Dios, a él créanle. Pero fue tanta la insistencia de esta joven que Pablo le reprendió ese espíritu, porque ya era como mucho. Entonces, esto le produjo a Pablo que la gente se molestara con él, porque los dueños de esa joven le producía ganancia. Entonces, dieron cuenta que por este hecho que había acontecido, entonces a Pablo lo encarcelaron, pero él mismo pidió que se fuera a César. Entonces, lo llevaron para llevarlo allá donde César, que queda en Italia. Lo fueron en un barco porque queda muy lejos. ¿Y qué es lo que aconteció? Que en el transcurso del viaje que iban ellos, habían prisioneros, había mucha gente más, había más de 200 personas ahí presas que iban en el barco, iban a naufragar, porque se formó una tempestad tan grande que todos temieron de su vida. Estaban asustados, con hambre, y mucho tiempo estuvieron casi en ayuno, 14 días en ayuno. Entonces estaban ya que no hallaban qué hacer ellos. Pero en un momento dado, Dios mandó un ángel hacia Pablo, diciéndole para que le hablara a la gente. Y vamos a leer un trocito que queda en Hechos 27, el 23 hasta el 25, que dice: Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo: no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Esto es grande, hermano, por la palabra de Dios, porque resulta que es algo tan grande que Dios le entregó, que mandó a fortalecerlo a Pablo, y también darle ánimo a la gente que estaba con ellos en ese momento, porque estaban con frío, con hambre, angustiados, que iban a perecer. Entonces
no era fácil la situación que se encontraban ellos en ese momento. Y gracias a lo que Dios mandó por el Espíritu Santo entregarle esa palabra, todos se animaron. En ese momento Pablo le dice que comieran algo, entonces todos empezaron a comer, a tener energía, a tener ánimo. Porque en el momento más duro hay que tener ánimo, hermano. Dios siempre, siempre nos encarga y los protege cuando estamos en la angustia, en la desesperación. Siempre hay alguien que nos viene y nos da ánimo. Y después de todo esto que pasó, llegaron a una isla. Y esa isla se llama Malta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la gente... al verlo a ellos que venían con frío, temerosos de todo lo que le había acontecido, lo atendieron bien, fueron muy amables con ellos. Y también Pablo en el cansancio, con frío, tanto que no habían ni comido mucho, Pablo con todo eso que traía, igual él empezó a recoger, ahí para avivar el fuego, ramitas. Entonces, ahí ellos, y de repente se le dice que una víbora le toma la mano a Pablo, lo prende así. ¿Y qué es lo que pasa? Que Pablo azota a la víbora hacia el fuego. Y ellos dijeron, este hombre tiene que ser un malhechor, uno malo, o un homicida. ¿Qué pasa? Porque vieron que tiró la serpiente así y esperando lo peor para Pablo, que se iba a hinchar, que iba a morir. Pero después que vieron que esto no aconteció, ellos dijeron, tiene que ser un Dios. Porque nos falta la gente que cuando usted está mal, cuando está enferma, triste, angustiada, nos falta la gente que a usted la aplasta. Nos falta. Cuando usted está bien, o está bien en lo espiritual, no falta que venga alguien y lo aplaste, pero ahí está Dios que nos fortalece, nos da el fuego espiritual, los da ánimo, levántate hija y sale adelante. Eso tenemos que ser nosotros, ser buenos soldados, porque dice la palabra de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Doy gracias al Señor por esta hermosa palabra, porque ellos esperaban lo peor para Pablo. Pero después de haber dicho que era un homicida, lo dicen que es como un hijo de Dios. Esto es maravilloso, hermano, porque Pablo, a pesar del frío, avivó el fuego en su angustia, en su desesperación. Él siempre estuvo animoso. Usted tiene que animar al fuego cuando está enfermo, cuando está triste. Tiene que dejar que el Espíritu Santo, ese fuego espiritual de entre nosotros, para seguir adelante, luchar por la palabra del Señor, anunciar su evangelio, para que todos crean, hermanos, de estas cosas tan maravillosas que a Pablo se le entregó, para nosotros entregarle a cada persona que necesite de nuestro Dios. Y también en ese pueblo había un gobernante que se llamaba Publio. Él tenía un suegro y que estaba enfermo, hermano, de fiebre y de disentería. Esta es una enfermedad que siempre ocurría en esos lugares. Y Pablo fue allá, hacia donde él oró, impuso sus manos y este caballero sanó. Y gracias a eso vinieron más enfermos que habían en esa provincia. Pero fue tanto que estuvieron tan agradecidos que cuando ya se iban a ir de ese lugar, le dieron muchas cosas para el viaje, muchas bendiciones recibieron. Se da cuenta que habiendo un hijo de Dios en un lugar, todo florece. Todo es bueno, hay armonía, unión. De eso se trata el Evangelio. Imagínense por lo que estamos pasando, hermano, en estos momentos. Muchos países están pasando aflicciones, están pasando penumbra, hambre. Damos gracias al Señor que ha librado a sus pueblos y también de este COVID que ha afectado a todo el mundo. Hermano,
Esto no es un juego, esto no es como le dijera yo, no es una historia, no es un cuento. Esto sucedió, esto ha sido real. Ellos, los apóstoles, sufrieron para dejarnos a nosotros esta hermosa enseñanza. Estas fueron vivencias de Pablo, las sufrió. Cuánto encarcelado en un pozo, en la cárcel. Cuánto sufrimiento para que usted y yo podamos entender que hay un Dios grande, un Dios poderoso que todo lo puede, que usted cuando está en angustia, en desesperación, usted se arrodilla, ora al Señor, Dios lo fortalece como animó a esa gente, le dio ánimo para seguir adelante. Y nosotros, dice su palabra, que somos guerreros. Tenemos que ser valientes para anunciar la palabra de Dios vivo. Yo espero, hermano, que esto quede en su corazón, que le haga vida, que entienda que hay algo más allá después de la muerte. Nosotros no queremos meter miedo ni susto, sino decir que hay un Dios, hay una esperanza, hay algo especial para todo aquel que cree en Él. Él todo lo puede, hermano. Usted, si ora a Dios, escudriña la palabra de Dios, va a encontrar muchas cosas maravillosas que el ser humano no entiende. Pero yo le espero que esto sea de gran bendición para usted, para su familia. Doy gracias al Señor por esta oportunidad, por esta hermosa palabra, por esta enseñanza que nuestro hermano Pablo nos dejó, y así muchos que han pasado en sufrimiento, por entregarlo buenas normas, el amor de Dios. El amor es ágape, a algo que no se explica el amor que tiene Dios hacia nosotros. Gracias por esta oportunidad y me despido con un abrazo inmenso para todos y espero que haga vida en su corazón, en su familia, que Dios sea todo para ustedes. Dios les bendiga.